El viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer, y en este claroscuro surgen los monstruos. Esto escribió el viejo Sardo cuando en Europa se alzaban las fuerzas oscuras que pondrían en riesgo al mundo en los años 30 del siglo pasado. Hoy nos encontramos en la misma situación. Peligros y esperanzas se juntan para hacer del futuro algo incierto. Acompáñenos en este viaje para comprender en qué punto de la historia nos encontramos y avisorar un nuevo horizonte que deje atrás los peligros de nuestra época. Esto es El Mundo en Claroscuro. El 20 de diciembre de 2021 fue un día histórico para Chile. Ante la posibilidad que un candidato de extrema derecha como Kast llegara a la moneda, Boric se alzó con la victoria dándole una nueva presidencia a la izquierda en ese país. Boric es un presidente que apenas tiene la edad mínima permitida para ser candidato presidencial. Fue líder estudiantil del movimiento en 2011, además de diputado. Boric representó la entrada al Palacio Presidencial de sectores políticos que en los años de la dictadura de Pinochet sufrieron todo tipo de atropellos, ejecuciones, desapariciones, exilios, entre otros fenómenos propios de estados autoritarios. En la conducción, Juan Camilo Castillo. En la producción, Sergio Hernández. Este es El Mundo en Claroscuro y hoy hablaremos de la llegada de Gabriel Boric a la presidencia de Chile. Para hablar de este tema, contamos con dos invitados. El primero es Rafael Miranda, quien es economista de formación y cuenta con un doctorado en ciencia política de la Universidad Ricardo Palma de Perú. Asimismo, tiene un postdoctorado en ciencias sociales de la Universidad Central de Venezuela. Actualmente es profesor de la Universidad de los Andes en Venezuela. Bienvenido, Rafael, un gusto tenerte con nosotros. No, el gusto es mío. Muchas gracias por la invitación. Nuestro segundo invitado es Camilo Cruz, quien es politólogo de la Universidad Nacional de Colombia y cuenta con un doctorado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en México. Actualmente se desempeña como docente de la Pontificia Universidad Bolivariana y también se hace cargo de la coordinación de posgrados en dicha universidad. Camilo, un placer también que estés con nosotros. Muchas gracias. Un saludo para el profesor Rafael y también para Juan Camilo. Un saludo para ti. Bueno, en nuestro podcast nos gusta comenzar con ponernos de acuerdo en los términos más básicos. Así pues tendríamos un entendimiento común de lo que estamos hablando. De esta manera, mi primera pregunta el día de hoy es ¿cómo podríamos caracterizar a Gabriel Boric, que es el nuevo presidente de Chile? Y empezaría con usted, Rafael. Sí, bien, muchas gracias. Como ya adelantábamos, Boric es una figura que no tiene tanto recorrido político como estamos acostumbrados a ver en las élites que hacen vida en Chile. Es una persona bastante joven, cumple apenas con el mínimo requerido de edad para su postulación a la candidatura presidencial y lo que más conocemos de él, de su trayectoria, es su liderazgo de estudiante como presidente de la federación y algunas de sus ideas que han venido cambiando, han venido matizándose, ¿no? Y en una primera instancia ha tenido un discurso que se aleja de algunos elementos tradicionales de lo que ha sido la política chilena en los últimos años. Nos habla de un estado de bienestar, de una agenda progresista, tanto en materia económica como en materia sociocultural. Y adicionalmente tenemos un elemento muy interesante, que es que no solamente en América Latina, sino a nivel internacional, es difícil o se ha hecho difícil que de los movimientos sociales, de los elementos, digamos, de protesta, logren cambiar y generar una agenda articulada para pasar de las protestas a las propuestas, que esto es lo que ha hecho Boric. Generalmente se espera que de los movimientos sociales pueda surgir un elemento externo, un líder externo que logre articular todas las demandas, los malestares sociales que viven en alguna sociedad. Sin embargo, en este caso particular de Chile con Boric, no hubo un actor externo, sino un actor interno. Uno de los líderes de estas protestas, de estas manifestaciones que vimos en los últimos años en Chile,
logra capitalizar y articular las demandas y generar una agenda política de proyectos, de propuestas que eran lo que estaba demandando grupos feministas, grupos indígenas y sobre todo la población joven. Este es un elemento fundamental porque Boric también representa un cambio de generación en la élite tradicional chilena, ¿no? Es una persona joven que viene a recoger un poco las demandas sociales de los jóvenes que tradicionalmente se habían manifestado de forma informal con movimientos sociales, protestas, pero que han logrado de nuevo articular una agenda programática y llegar a la presidencia con estas ideas. Entonces creo que estos serían los elementos más significativos de destacar del perfil del próximo presidente de Chile. Camilo, quisiera preguntar por tu opinión. ¿Tienes algo que te llame más la atención o que quieras resaltar sobre la figura de Gabriel Boric en este primer momento? Pues yo creería que las palabras del profesor Miranda ya nos han resumido muy bien el perfil. Yo digamos, remarcaría este tema de que representa un cambio de élites, que representa el acceso al Ejecutivo Nacional del movimiento estudiantil, de un movimiento estudiantil no solo universitario, sino que viene de procesos organizativos desde la secundaria y que la juventud puede verse representada en este acceso al poder, perdona ahí por el ruido, pero yo diría que básicamente es esa imagen de cambio lo esencial que puede haber en la figura de Boric. Profesor Rafael, quiero hacer una pequeña pregunta aquí al respecto sobre lo que usted nos decía anteriormente. Usted nos habla y Camilo apoya también esa tesis del cambio digamos, el cambio de paradigma que representa la llegada de Boric a la presidencia de Chile, en tanto que no es un candidato que hace parte de las élites tradicionales de Chile, también es un candidato joven y es un candidato nacido del movimiento estudiantil, de las entrañas del movimiento estudiantil, hasta llegar al Palacio de Gobierno. Entonces, mi pregunta es en tanto que es sabido para todos que el hecho de ser presidente de un país no garantiza la posibilidad en sí misma de realizar todos los cambios estructurales que se puedan tener en mente. ¿Podría contarnos brevemente para usted en este primer momento cuáles serían los mayores riesgos o el mayor inconveniente que puede enfrentar un presidente con esas características en, digamos, la primera etapa de su gobierno? Sí, vemos que las élites políticas en Chile, los actores políticos, los partidos políticos, todo el espectro político está altamente fragmentado. Esto no es novedoso para Chile, debemos recordar, por ejemplo, previo al golpe de Pinochet en las elecciones de Salvador Allende, Chile ya tenía un sistema político y un sistema de partidos políticos bastante fragmentados, ¿no? Luego viene la concertación, que pudiésemos entenderla como un paréntesis, donde hubo mayor convergencia al centro, pero Chile históricamente ha sido un país con bastante fragmentación. Esto pudiese dificultar algunas medidas, algunas aplicación de políticas y mucho más en el caso de la presidencia de Boric, que tiene políticas bastante ambiciosas para el contexto chileno. Sin embargo, hay un elemento muy importante a resaltar. Si bien hay una fragmentación significativa en el espectro político chileno, vemos que la acción del centro político, incluyendo la centro derecha, ha sido una acción democrática. ¿Por qué digo esto? Vemos que el otro candidato, los dos candidatos que llegan a la segunda vuelta, es uno, Katz, de extrema derecha, incluso cercano, mostrando simpatía por la tradición de Pinochet, y el otro que en algunas instancias se consideró de izquierda o de extrema izquierda por su cercanía con el comunismo y con el Partido Comunista y adicionalmente por sus ideas expresadas mientras que estuvo en la presidencia de la Federación. Ahora, cuando observamos la primera vuelta, vemos que el candidato Katz obtiene la mayoría del voto.
Sin embargo, en la segunda vuelta, Boric logra ganar la presidencia. Esto es primera vez un hecho histórico único en la historia de Chile, porque ningún presidente o ningún candidato que había llegado en el segundo lugar había ganado la presidencia. Generalmente se mantenía esa tendencia. Ahora bien, ¿qué nos quiere decir esto? Que sectores del centro, de la centroizquierda e incluso de la centroderecha están dispuestos a cooperar con algunas propuestas dentro del marco democrático. Uno de los principales miedos que se estaban jugando en esta segunda vuelta era el tema de los elementos democráticos, ¿no? Cómo había un candidato de izquierda, ¿no? Que se le intentó asociar con algunos gobiernos de populistas, izquierdas, no democráticos en América Latina, y un candidato de derecha, bueno, con filiaciones, con simpatías por el gobierno dictatorial, autoritario de Pinochet. Entonces, aquí el Centro Democrático, los otros autores demostraron que tienen elementos democráticos con los cuales se pudiese dialogar. Ahora bien, tendríamos que hacer un proceso de acompañamiento en cada política. Por ejemplo, Boric en su programa económico ha tenido dos elementos fundamentales. Uno, el cambio de las pensiones, ¿no? Recordemos que la Constitución de Chile por mucho tiempo fue una constitución fuertemente marcada por la influencia de Pinochet. Y entre eso, uno de los elementos clave era el sistema privado de pensiones, ¿no? Este es un tema muy importante que puede encontrar algunas resistencias. Y el tema de generar un estado de bienestar, especialmente con la universalización de educación y de salud de calidad. Debemos recordar que Chile en los últimos años ha sido catalogado como uno de los sistemas neoliberales más puros. Entonces, proponer este tipo de inversiones genera un cambio bastante fuerte, ¿no? Entonces, tendríamos que acompañar o analizar, observar política tras política. Algunos vamos a tener más resistencias que otras. Sin embargo, considero que el electorado, la sociedad civil en general y actores políticos importantes, partidos políticos y otro tipo de élites, han tenido demostraciones de poder generar diálogos y llegar a acuerdos con Boric. Y un elemento fundamental que ha tenido el presidente electo Boric es que, a diferencia de otros gobiernos o de otros presidentes electos, se ha desmarcado muy rápidamente de gobiernos no democráticos considerados autodenominados de izquierdas en América Latina. Por ejemplo, él rápidamente se desmarcó de la presidencia de Nicolás Maduro, denunció también los ataques a las manifestaciones en Nicaragua y los ataques a las manifestaciones en Cuba. Entonces, estos elementos a lo interno de la sociedad chilena son fundamentales porque le dan algunos elementos de credibilidad democrático, lo cual, por supuesto, puede aligerar o hacer menos tenso las negociaciones de estos elementos de la política que propone Boric. Pero de nuevo, en este marco, en estas circunstancias, la posibilidad de diálogo tendríamos que analizar política por política para ver cuál puede generar mayor resistencia pero que otras. Pero considero que en el marco del diálogo y los elementos democráticos, Chile podrá llegar a algunos acuerdos que le permita a él avanzar en su agenda, que de nuevo, repito, para el contexto chileno y para la historia chilena son bastante ambiciosas, pero son elementos y demandas que ya la ciudadanía está exigiendo. Camilo, el profesor Rafael aquí nos habla sobre las banderas y hace hincapié una y otra vez sobre la diferencia entre las diferentes propuestas o las diferentes banderas políticas y ambiciones con las que llegó Boric a la presidencia de Chile. Entonces quisiera preguntarte si nos puedes hacer digamos, una reseña, una exposición sobre cuáles fueron las principales banderas políticas y propuestas programáticas que tuvo Boric en este camino a la presidencia chilena. Muchas gracias, Juan, por la pregunta. Miren, algo con lo que quisiera iniciar para revisar esto de las banderas y las agendas que tiene el nuevo gobierno es, digamos, tomar en cuenta el que el nuevo gobierno tiene como ventaja o tiene la posibilidad de estar presto a las determinaciones de política que salgan de la
asamblea constituyente o del proceso constituyente, mejor denominado de esa manera, que se vive en Chile. Entonces, digamos que la ventaja que tiene el gobierno chileno actual es que la agenda de cambio no va a depender de el gabinete y del gobierno, sino que va a depender de la discusión en la constituyente. Entonces, tiene la posibilidad de simplemente ajustarse a las demandas de una nueva institucionalidad que salgan de la discusión constituyente. Listo. Dicho esto, nos aclara un poco el panorama de gobernabilidad y de agenda política que maneje, al menos durante el primer año, el gobierno. Es importante resaltar algunos puntos que, como ya lo había mencionado el profesor Miranda, tenía la propuesta de Boric. Un punto fundamental que estaba detrás de la candidatura de Boric es el punto de la reforma al sistema pensional chileno. En Chile, para quienes nos escuchan y no lo conozcan, funcionan a través de un sistema netamente privado de, digamos, aportes a eh, compañías privadas para la posterior pensión. La reforma que propuso Boric, que habrá que ver cómo lo va a materializar, habla de una noción de pilares en la cual se combina un sistema privado, el sistema privado existente, con un sistema público con una idea universal. Entonces, esa sería una de las grandes agendas de la campaña de Boric. Otra agenda que es importante es la recolección de las demandas del movimiento feminista y en especial la interrupción voluntaria del embarazo. El Congreso chileno ya había avanzado en algunos de estos puntos, ya se ha adelantado a estos puntos, seguramente en la discusión de la constituyente también saldrán estos puntos, pero digamos que había esta agenda propuesta en la defensa de una mayor ampliación del derecho a la interrupción voluntaria. Lo mismo con el reconocimiento de las diversidades sexuales, el recopilar la agenda del movimiento mapuche y en general las demandas de las comunidades indígenas. Entonces, básicamente uno podría decir que había una cercanía entre las demandas, las agendas de la candidatura de Boric y la discusión de la constituyente. ¿Sí? Aparte de esto, también, si uno revisa su programa, habían algunas menciones o había una mención muy fuerte hacia el tema de la educación pública gratuita y universal, que ha sido una demanda tradicional del movimiento estudiantil. Digamos que, para resumirlo, había una identidad entre las demandas de la calle y las demandas de la constituyente con las demandas de la candidatura de Boric. Teniendo en cuenta lo que nos decía Rafael anteriormente, ¿cuál es tu perspectiva de cuál de estas banderas que nos acabas de exponer será la que va a tener más resistencia en Chile debido no solo a su pasado dictatorial, sino también a la correlación actual de fuerzas en el Estado chileno? Bueno, hay que tomar en cuenta la situación que ya mencioné. La primera situación es que en este momento hay una transformación constitucional. Entonces, parte de las agendas del gobierno están apalancadas en lo que salga de la discusión constitucional. Ya Boric ha mencionado que respeta las decisiones de la constituyente, del proceso constitucional. Entonces, básicamente lo que tendrá que hacer después es apalancar este tipo de medidas. En segundo lugar, aunque parecía, digamos, en un primer momento que no tendría mayorías legislativas, en la formación del gabinete ha logrado integrar a los partidos de la antigua concertación, de la antigua nueva mayoría, digamos, de estos partidos de centro y de izquierda que gobernaron a Chile en varias oportunidades, entonces de alguna manera cuenta con mayorías más, además con el
el margen de victoria que tuvo su movimiento Frente Amplio o su coalición Frente Amplio. Entonces, digamos, el Congreso, si bien también el Congreso está maniatado, está esperando lo que salga de la constituyente, cuenta con cierto respaldo por ahora y todavía no se ha puesto, digamos, en jaque estas tensiones. Como ya lo había mencionado mi compañero de charla, digamos, el gran punto detrás va a ser la consecución de recursos en el gobierno chileno o en el Estado chileno para financiar esta ampliación del Estado. Entonces, esa va a ser una primera un gran reto. De todas maneras, esa consecución de recursos va a depender de las relaciones que salgan de la constituyente, de las demandas que salgan de la constituyente. Ya en estos días hemos visto algunas declaraciones que hablan de una mayor impositividad o una propiedad estatal a un recurso estratégico como el cobre, que sigue siendo una de las principales fuentes de financiamiento para el Estado chileno. Entonces, aunque está maniatado, puede salir, mejor dicho, aunque está maniatado por la tradición de las relaciones público-privadas en Chile, puede que con la constituyente consigan los recursos desde la vía constitucional. Esto no obsta para que ya en la práctica sí vaya a haber un enfrentamiento con esos sectores empresariales e industriales que miran con suspicacia el crecimiento de un Estado fuerte en Chile. ¿Cuál es la realidad? Que la demanda ciudadana sí parece respaldar la idea de un Estado más grande y la necesidad de conseguir más recursos. Entonces es probable que no enfrente tantas dificultades, al menos en el espacio político. De alguna manera también el gabinete que conformó expresa esa necesidad de construir alianzas con el sector empresarial, con los sectores que tenían mayores, digamos, reservas ante el ascenso del nuevo gobierno. Y esto se expresa en los responsables de las carteras de economía, la respaldo a la autonomía del Banco Central. Bueno, estos típicos mensajes para los sectores empresariales de calma. Y hay que entender también que el discurso que manejó Boric para la segunda vuelta mostró este deseo de hacer transformaciones, sí, pero en un ritmo mucho más moderado, en un ritmo negociado, que lo que algunos sectores más de izquierda demandarían, ¿no? Entonces, habrá que ver si paradójicamente las reacciones, las incertidumbres no vengan solo desde los sectores empresariales que podrían oponerse a esta creación de un Estado un poco más fuerte, con mayores competencias en lo económico, sino también de sectores de la izquierda o sectores del movimiento social que demandan estas reformas mucho más rápidas. Y después de ese, digamos, de ese bloque grande que es la ampliación o no del Estado, pues vienen otros puntos que tendrán que ser discutidos. Los rezagos de la dictadura, esa cero discusión de ciertos elementos y el rol que jugaron las fuerzas militares y el empresariado entre la dictadura, y por otro lado los conflictos de la propiedad de la tierra y de las comunidades indígenas, pero eso ya son, digamos, posturas un poco más focalizadas que irán viéndose con el tiempo. De nuevo, yo creo que la ventaja con la que cuenta Boric frente a otros gobiernos de izquierda alternativa es que como hay un proceso constituyente en marcha, la discusión política no pasa por el Ejecutivo Nacional, sino que pasa por la Constituyente. Eso es un punto que me parece demasiado importante, en tanto que las reglas de juego están siendo escritas en este preciso momento, sobre todo si se tiene en cuenta el valor histórico que ha tenido el cobre en Chile, por ejemplo, que los oyentes también pueden apreciarlo en el documental La Batalla de Chile y en innumerables textos. Rafael, quiero hacer aquí un pequeño cambio de tema después de la exposición que nos ha hecho Camilo y retomar algo que que enunciaste anteriormente y tiene que ver con el rol del centro político. En la segunda vuelta, Boric enfrenta a Kast,
Boric llega de segundo, termina siendo el ganador de la contienda. Boric representa, digamos, un ala de la izquierda y Kast, como lo expresabas, un pensamiento, digamos, con nostalgia dictatorial. Y después está el centro. Entonces mi pregunta para ti en este momento es, ¿cuál fue el rol del centro político chileno en la segunda vuelta? ¿Cuál es tu apreciación? Bueno, el centro político en todos los países juega un rol fundamental, preponderante, y en el caso de Chile no fue la excepción. Hemos visto un centro político que tiene una vocación democrática. La votación de Katz fue bastante importante, representa un sector no con cierta afinidad a elementos de Pinochet, del tema del orden por encima de algunos otros valores como la democracia o los derechos humanos, los privilegios económicos, también algunos sectores religiosos. Que como bien señalaba el profesor Camilo, ante las propuestas o la programa de progresista de Boric, no solamente en lo económico, sino también en lo sociocultural, derecho de las mujeres, protección a los derechos LGBTI, entre otros elementos, que hay un sector bastante conservador representado tanto en la votación de Katz, la última votación, pero también en la votación del rechazo del plebiscito constitucional. Entonces lo que vemos es un centro político que se movió por elementos democráticos y que es un centro político que puede mantener un diálogo democrático con el presidente electo, con Boric, y pudiesen dar un respaldo no solamente de la ciudadanía, sino institucional a las agendas políticas, ¿no? Que vaya a aplicar. Tenemos un ejemplo, por ejemplo, si analizamos en Estados Unidos la llegada de Trump, ¿no? Un perfil bastante similar al de Katz, es gracias especialmente a cómo elementos de derecha y de centro derecha del Partido Republicano lo apoyaron y logró con ese apoyo llegar a la presidencia. En Chile vemos de nuevo un centro político con elementos de mayor democracia que si bien no puede tal vez y seguramente no estén de acuerdo en punto por punto en la agenda de agenda programática que trae Boric, sí entendieron que habían elementos fundamentales como la protección a los derechos humanos y la democracia y que más allá de coincidir o no en un escenario democrático se pueden llegar a acuerdos. Entonces el centro político es fundamental para la gobernanza en todos los países y en el caso chileno para mantener, digamos, la negociación o el espacio político, los desacuerdos políticos dentro del marco democrático. Muchas gracias. Ahora que hablaste y tocaste, digamos, someramente, Slayo, también el papel de las mujeres, yo quiero centrarme en este momento en lo que fue, o sea, en lo que es Boric, de donde sale él nace del movimiento estudiantil chileno. En ese movimiento estudiantil no solamente está Gabriel Boric, sino que también está Camila Vallejo, quien eh, pues hacía parte del Partido Comunista y ahora va a ser ministra de general de gobierno. Y después está el estallido social con las manifestaciones del 2019, en el que el movimiento feminista también jugó un papel muy importante. Mi pregunta después de esta introducción es cómo pensar y cómo entender el paso de la movilización social a la lucha electoral que se dio en Chile y que en este momento nos presenta un nuevo presidente nacido del seno de la movilización social. Es interesante ese punto de la conexión entre la movilización social y el acceso al poder político. Generalmente uno tiende a ver como esferas que son separadas, digamos, no tanto la literatura de movimiento social, pero en el análisis cotidiano y en la especialización que uno va tomando entre partidos políticos o movimiento social, tiende a verlo como esferas muy separadas.
pero siempre está bien recordar los clásicos de análisis del movimiento social, como Cohen y Arato, que hablan de ese proceso de institucionalización del movimiento social hasta devenir en alguna parte, en alguna rama, o en alguna subárea, o en alguna suborganización, en un partido político. Esa es la historia de buena parte de los partidos políticos, ¿no? Organizaciones sociales que en su proceso de institucionalización devienen en partidos. Y curiosamente, o digamos de manera muy relevante, en Chile la movilización social de los estudiantes y del movimiento feminista, y movimiento feminista estudiantil y sobre todo de secundaria, ha sido muy relevante. Y desde el principio, o bueno, desde muy cercano a sus momentos de mayor visibilidad, digamos, movimiento en el 2001, 2008, 2006, que son los años de las grandes movilizaciones del estudiantado de secundaria y del estudiantado universitaria, hay también este salto a la política electoral. Entonces, lo que uno ve ahorita, el ascenso de Gabriel Boric, no hay que verlo como un fenómeno, digamos, inesperado, un fenómeno, digamos, eh, no previsible, sino como el proceso de consolidación de un movimiento social nuevo, un movimiento social que se forma desde los espacios de secundaria, que es importante que surja de estos espacios porque representa una nueva generación que no vivió la dictadura, que no vivió el trauma del golpe de Estado y que representa nuevos intereses, pero con capacidades organizativas como las que da una federación estudiantil, que se va consolidando en el tiempo y que empieza desde muy joven a tener vocación de poder por hacer negociación directa con el Estado. Empiezan negociaciones por demandas de mejor transporte escolar, negociaciones por demanda de reforma a la ley de educación, por educación gratuita, por reforma policial, y que con el paso del tiempo sus líderes que comienzan en el movimiento de secundaria o en el movimiento universitario pasan a ocupar espacios de elección popular. Eh, Eso es lo que representa Boric, Vallejo, Siches, que ahora hacen parte del gabinete, ¿no? Entonces es un proceso de consolidación de unos nuevos reclamos, de unas nuevas formas de organización que se van consolidando en partido político. Eso podría yo señalar en cuanto a este punto, ¿no? Que no hay que verlo como algo que surge de la nada, sino que ha sido un largo proceso de consolidación. Recuerdo lo que señalaba la profesora Carolina Guerrero en una conferencia aquí en la universidad, que me pareció muy interesante, que ella afirmaba que todo el proceso de 2019 al 2021 hay que tomarlo como la consolidación del proceso de transición democrática en Chile. ¿Sí? Ha sido un proceso muy largo de apertura que deviene en un proceso constitucional que deroga la constitución impuesta por la dictadura. Entonces, digamos que sería como una manifestación muy larga de ese proceso de apertura democrática que tuvo las dos patas, movimiento social y acción político-electoral. Rafael, Camilo nos dice algo que es me parece muy interesante y es digno de analizar. Él plantea que normalmente o muchas esferas se tiene que entendido que la lucha electoral y la movilización social son dos cosas que van totalmente separadas. Yo soy de la opinión que hay que participar también de la lucha electoral en tanto que las instituciones proveen una capacidad de un margen de maniobra, digamos que la calle, aunque la calle le dé vida a los movimientos de izquierda, no tiene la calle. En este sentido, quisiera preguntarte cuál es tu visión y cuál es tu lectura sobre el desarrollo y la fuerza que le dio el movimiento social a esa condición de posibilidad de que hoy en las instituciones chilenas haya un proyecto político diferente y que plantea reclamos y una visión del mundo que Chile no tenía hace bastante tiempo en las instituciones.
Sí, me parece muy interesante y efectivamente, digamos, de forma analítica podemos dividir incluso en las disciplinas un poco la sociología política, los movimientos sociales y un poco más la teoría propia de ciencias políticas, de partidos políticos y efectivamente podemos ver que hay una continuidad o puede haber una continuidad entre movimientos sociales y partidos. Sin embargo, esta continuidad no ha sido automática, ¿no? Y uno de los principales problemas, no solamente en América Latina, sino a nivel mundial, es ese paso, ¿no? De la política de contención, ¿no? De la política de protesta que se hace en los movimientos sociales para transformarlos en una política de propuestas o de agenda programática. Por ejemplo, vimos en los países árabes, ¿no? Al menos en los países árabes del norte de África, que surgieron importantes movimientos sociales muy significativos, pero fueron relativamente efímeros y no fueron tan exitosos a la hora de poder articular o generar un conglomerado de propuestas y poder llegar de forma efectiva al poder para hacer reformas. En México también hemos visto muchos casos de movimientos sociales bastante exitosos en la forma de bloquear algunas políticas, debate, pero sin mayor vocación de poder, ¿no? Entienden al poder de otra forma, el poder desde el punto de vista de la contención más que del cambio de la proposición. Aquí mismo, en mi país, en Venezuela, vimos que el movimiento estudiantil tuvo bastante importancia en las protestas, por ejemplo, el año 2008, ante la ausencia de sindicatos fuertes, la mayoría de los sindicatos habían sido captados por el gobierno, no ha habido una mayor tradición, ¿no? de movimientos campesinos, por lo cual el movimiento estudiantil asumió un rol protagónico, pero tampoco pudo articularse o generar independencia de generar una propuesta política, más allá de uno o dos líderes que llegaron a algunos puestos de cogobierno, pero no tuvieron esa capacidad de nuevo de articular los elementos y generarlo en una agenda programática y en una propuesta política, ¿no? Tenemos otros casos en América Latina, por ejemplo, Bolivia, el MAS, más que en una estructura tradicional de partido político, pareciera ser un punto de encuentro, un conglomerado de distintos movimientos sociales. Entonces, sí, efectivamente, los movimientos sociales pueden, o en tal caso, si quieres, si pudiésemos hablar de forma normativa, pudiesen incluso decir que deberían tratar de llegar al gobierno porque los elementos, por supuesto, se pueden hacer algunos objetivos, cumplir algunos objetivos como movimientos sociales, pero la ejecución de estas propuestas, realmente la capacidad efectiva es llegando a la administración pública, al gobierno. Entonces, efectivamente, se puede hacer, pero las relaciones no son automáticas. De allí que destacar los elementos que ha realizado Boric con toda esta generación y con todos estos acompañantes, que efectivamente han logrado articular demandas indígenas, feministas, propiamente de elementos socioeconómicos para generar una agenda programática. Entonces yo creo lo que distingue este elemento o esta experiencia exitosa de otras experiencias que estoy comentando que no son exitosas ha sido efectivamente la constancia y adicionalmente la vocación de poder. Entender que el movimiento social tiene un elemento fundamental, unos objetivos que son de gran importancia para la agenda política, pero sin embargo también tiene sus limitaciones. Y esas limitaciones solamente pueden ser salvadas cuando se logra llegar a una política más propositiva con una agenda política que logre movilizar. Nosotros debemos recordar que en las últimas elecciones en Chile los niveles de abstención había llegado a unas cifras históricas, a cifras máximas, un abstencionismo muy alto, pero eso no significaba apatía por la política, porque en contraparte veíamos muchas personas, especialmente personas jóvenes, una nueva generación que salían a manifestar, tenían propuestas y hacían vida política, pero fuera de las instituciones, fuera de los partidos, fuera de las elecciones. Entonces teníamos un electorado que realmente estaba preocupado por la situación del país y sus situaciones particulares que no habían sido canalizados por una élite política. Entonces
Entonces surge de este mismo grupo una red, algunas figuras más visibles que lograron capitalizar estos elementos. Entonces un fenómeno fundamental o bastante interesante para estudiar de Chile, pero que adicionalmente le da lecciones a muchos movimientos políticos de cualquier otra parte del sur global, de Europa o de Estados Unidos. Muchas gracias por tu respuesta. Concuerdo en que es increíble cómo muchos movimientos progresistas a nivel mundial han perdido la vocación de poder y se han contentado con ser eternamente mártires y, si se toma de forma bastante estricta, fracasados con buenas intenciones. Lastimosamente nuestro tiempo se nos ha terminado. Muchas gracias por acompañarnos a los dos en este episodio. Les habló Juan Camilo Castillo. Este es El Mundo en Claroscuro. Los esperamos el próximo viernes, donde comenzaremos un nuevo ciclo dedicado al feminismo y la acción política. No olviden suscribirse a nuestros canales de Spotify y YouTube y seguirnos en nuestra cuenta de Twitter @mclaroscuro. Hasta la próxima.